Hola, bienvenidos. A continuación vamos a presentar un importante análisis sobre la elección de la nueva fiscal general de la Nación en Colombia, que al parecer se está llevando un proceso de dilatación. Según el análisis de la fiscal de hierro Angélica Monsalve y del exfiscal Luis Eduardo Montealegre en el programa Noches de Opinión que se presentó en el día de ayer, 29 de enero del 2024, en el canal Señal Colombia, presentado por Holman Morris. Allí se dijo varias cosas, una de ellas también fue una más preocupante, la declaración que hizo el exfiscal Montealegre diciendo que esta dilatación hace parte del golpe blando o golpe blanco, debido a que se está votando constantemente en blanco por esta terna que presentó el presidente de la República de Colombia, donde están estas tres candidatas: Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo. No hay motivos para que la Corte Suprema de Justicia ni siquiera devuelva la terna, porque estas candidatas están llevando un proceso limpio donde se cumplió ya con los requisitos, se escucharon en las audiencias, se analizaron las hojas de vida y solo queda la votación, pero están votando en blanco y ya la ciudadanía, los colombianos, el pueblo están notando y están percibiendo esto como una vaciladera, como una pérdida de tiempo, y como lo dijo también en este análisis de Noche de Opinión que vamos a escuchar a continuación, esto hay voces que señalan que la elección de la nueva fiscal general de la Nación se está dilatando con el propósito de dejar a la vicefiscal Marta Mancera, que es la mano derecha del fiscal Barbosa, como fiscal interina. Ese es el propósito del fiscal Francisco Barbosa, que ya termina su periodo, su nefasto periodo, como también lo han dicho estos analistas aquí y muchos columnistas el pasado fin de semana lo afirman. También les quería mostrar antes esta invitación que dice: hagamos muy viral esto y que retumbe en todo el país. No podemos permitir que nos dejen a una vicefiscal protectora de narcotraficantes al mando de la Fiscalía General de la Nación. Ya tuvimos suficiente con Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Ya se están uniendo más ciudades, como pueden ver en pantalla. Ya se unió Medellín para el plantón en el búnker de la Fiscalía a las 4 de la tarde, el 8 de febrero del 2024. En La Guajira, en el puente de Paraguachón, es en la frontera con Venezuela, a las 10 de la mañana, el mismo 8 de febrero, que es el día donde se siguen votando. Es la segunda ronda de votación, porque ya la primera ronda ganó el voto en blanco. No ganó ninguna de estas tres candidatas de la terna presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y según parece ser, van a seguir votando en blanco. Y no es que se esté metiendo presión con estas movilizaciones, simplemente es un derecho de petición que se va a hacer de manera presencial. La petición es que se elija a la nueva fiscal ya. No se está diciendo por cuál de las tres, simplemente que se agilice el proceso y que no se dilate más. La queja del pueblo recae sobre la vicefiscal Marta Mancera, que ha sido muy cuestionada. La queja también es la pregunta por qué se archivó este proceso de la investigación que recaía sobre la vicefiscal. Y el reclamo va también sobre el fiscal Francisco Barbosa, que es, a propósito, hablando de presión mediática, no es el pueblo el que está presionando, es más bien el fiscal Francisco Barbosa el que está presionando a la Corte Suprema de Justicia para que se siga votando en blanco y se siga dilatando este proceso de elección de la nueva fiscal general de la Nación. Así pues que en general esta movilización pacífica nacional es más que todo solicitando que se agilice este proceso de elección de la nueva fiscal general de la Nación. Y el 7 de febrero hay un cacerolazo nocturno a las 7 de la noche de el 7 de febrero hasta que elijan a la nueva fiscal general de la Nación en barrios y casas a nivel nacional. En Bogotá, el 8 de febrero hay una marcha
en el Parque Nacional desde las 8 de la mañana hacia el plantón en la Corte Suprema de Justicia. 9 de febrero, plantón en el búnker de la Fiscalía a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La marcha sale a la 1 de la tarde hacia la Corte Suprema de Justicia el 9 de febrero. Esta es la petición, la queja y el reclamo del pueblo colombiano que perciben el ambiente que se está vacilando, que se están burlando con este proceso de la elección de la nueva fiscal general de la nación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver este importante análisis que se vio anoche en el programa Noches de Opinión presentado por Holman Morris, donde dice que la fiscal de hierro hace una afirmación contundente. La Fiscalía de Barbosa es la peor en la historia del país. Asegura que Barbosa busca legitimidad en los Estados Unidos para respaldar a una vicefiscal elegida a dedo por él, sin respetar la Constitución. Así que bienvenidos a Lo Más Trinado. De justicia para poderle preguntar a usted inmediatamente, doctora Monsalve. El pasado jueves 25 de enero no hubo un consenso al interior de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sobre quién sería la nueva fiscal general de la Nación. Los magistrados no se pusieron de acuerdo y en la votación final ganó el voto en blanco, por lo que fue convocada una nueva jornada de deliberación para el próximo 8 de febrero. Así las cosas, al interior del alto tribunal, el proceso de selección sigue con normalidad y de acuerdo con lo que está establecido en las normas, señaló una fuente de la Corte. Y en ese sentido, algunos magistrados solicitaron que las candidatas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra sean escuchadas nuevamente. Este proceso se realizará en sesiones privadas con los magistrados que así lo consideren. En esas sesiones, las ternadas podrían resolver dudas sobre cuál será el manejo de la Fiscalía General, tanto en términos jurídicos como en términos administrativos. Con las sesiones que fueron programadas desde el día de hoy y hasta el próximo 1 de febrero, se espera resolver las incógnitas que impidieron que en 3 votaciones en la última sesión se escogiera a la nueva Fiscal General de la Nación. Bueno, fiscal Angélica Monsalve, primero, explíquenos, usted tiene una tesis sobre el tema del voto en blanco para este tipo de elecciones. Y segundo, que hay incógnitas sobre el funcionamiento administrativo, sobre las líneas que van a sacar, las políticas que van a sacar las ternadas. ¿Es esto válido para seguir de pronto dilatando la elección, o démosle el beneficio de la duda a la Corte, a los magistrados, si quieren averiguar más, estudiar más a cada una de las candidatas? Sí, mira, es que aquí a mí me gusta meter el dedo en la llaga. Y aquí, en mi concepto, a ver, yo me tomé el ejercicio hace una semana, leí toda la Constitución colombiana y leí el reglamento de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, muy importante leer los principios constitucionales. Y me llamó la atención el voto en blanco para seleccionar un fiscal general de la Nación. Porque es que ahí está el problema de la dilación, valiéndose muy respetuosamente de la Corte Suprema de Justicia, sin ánimos, pues de que aquí nadie está ejerciendo presión. Yo como ciudadano lo digo, nadie está ejerciendo presión para que elijan. Es que no es presión, es que es un deber constitucional de ellos elegir en el momento que tienen que elegir. Entonces me llamó la atención el voto en blanco en el momento que yo leí el reglamento, y en el reglamento está estatuido la manera o el procedimiento cómo se elige a un fiscal general de la Nación. De paso, dicho sea de paso, es un reglamento construido por ellos mismos. Sí, porque la Constitución así lo manda, porque les da la potestad. Pero ya va, este reglamento no se puede construir pisoteando los principios y las normas constitucionales. A ver, la pirámide de Kelsen, o sea, la Constitución está por encima de una ley. Y
mucho más una ley está por encima de un reglamento. Pero me llamó la atención, vamos al grano, sobre el voto en blanco. A ver, el voto en blanco, y también leí un poquito de doctrina del voto en blanco. El voto en blanco es una figura jurídica que le da, digámosle así, es un beneficio que le da al ciudadano frente a una elección política. ¿Qué es una elección política? Cuando estamos frente a un ejercicio electoral para un cargo de elección popular. Óigalo bien, elección popular, ¿para qué? Para el que el ciudadano tenga la oportunidad de disentir frente a un candidato que nos imponen los partidos políticos. ¿Sí? Es para disentir. Este es el espíritu, propósito y razón del voto en blanco. Pero el reglamento trae también el voto en blanco para elegir un fiscal general de la nación. Ojo, estamos eligiendo a un fiscal general de la nación o a una fiscal, y no estamos frente a una elección popular de un funcionario que va a ejercer un cargo de elección popular. La fiscal general de la nación, no, el fiscal general de la nación no es un cargo de elección popular. Entonces, fíjese cómo es el procedimiento. Dice, el presidente presentará una terna, ¿sí?, de candidatas y la presentará ante la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces el presidente escoge 3 personas que él crea convenientes, que pueden ser los futuros fiscales generales de la nación. La Corte Suprema de Justicia verificará que si cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo, ¿sí?, de tan alto nivel, que es un cargo, sí, aquí voy a hacer una acotación, es una crítica mía, que digamos que ya per se su elección es ilegítima porque el pueblo no participa en la elección del fiscal general de la nación, y está bien, siempre y cuando ese fiscal general de la nación respete la autonomía de la función de cada fiscal delegado, que además no es que lo elija, es que es un fiscal delegado que está por Constitución y está también por el Código de Procedimiento Penal, estatuidas sus funciones. Bueno, entonces el voto en blanco, ¿para qué se trae en el reglamento ese voto en blanco? Para escoger una fiscal cuando, una vez que cumplan requisitos y una vez la Corte en pleno las escuchó en una audiencia pública que fue televisada y las aceptó. Sí, en el momento que la Corte acepte las candidatas que cumplen los requisitos y las escuchó, ya el presidente está deslegitimado para poder cambiar esa terna. Antes de que la Corte se pronunciara, sí, el presidente puede cambiarla. Sí. Pero ¿qué pasa aquí? Entonces ya viene el procedimiento de escogencia. O sea, es decir, cada magistrado tiene que emitir un voto frente a esas 3 candidatas que y usted dice que ese voto no puede ser en blanco. ¿Por qué no puede ser en blanco? Porque es que ¿cuál es el espíritu, propósito y razón de escoger en blanco? ¿Cuál es el disentir frente a una candidata cuando ya las escucharon, cuando ya las aceptaron y cuando ya cumplen requisitos? No le queda otro camino diferente a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que elegir una candidata. Entonces, ¿cuál es el disenso si no estamos frente a un proceso electoral de un cargo de elección popular? Bueno, muy importante lo que acaba de decir, antes de pasar a lo que va a decir el exfiscal Montealegre. Acá la fiscal Angélica Monsalve habla de la votación del voto en blanco. ¿Qué sentido tiene? Que precisamente fue una de las preguntas que me hice en el anterior video, donde pregunté qué pasará si se sigue votando en blanco. ¿Será que esto hace que se tenga que devolver la terna al presidente de la República para que cambie las candidatas? Porque la comparación que hace aquí la fiscal Monsalve es, por ejemplo, que el voto en blanco sí es válido en las elecciones, por ejemplo, de alcaldías, donde si gana el voto en blanco, se repite las elecciones y esos candidatos ya no tienen derecho a participar porque también tienen que cambiar esos candidatos. Pero acá ella argumenta que es muy diferente el proceso debido a que el pueblo no está participando en la selección de la nueva fiscal general de la nación. Son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y esto lleva a un proceso que comenzó desde el momento en que el presidente de la República, Gustavo Petro, entrega la terna. Ellos allí entran a analizar si cumplen los requisitos. Si no cumplen los requisitos, ahí sí de pronto se tendría que cambiar la terna. Pero ya a estas alturas ya ellas han
pasado todos estos procesos de selección, ya han superado, ya han cumplido los requisitos, ya han sido escuchadas en las audiencias, solo como dice la fiscal Angélica Monsalve, solo falta la selección, la votación. Y lo que estamos viendo es que están votando en blanco de manera innecesaria. Según la fiscal Monsalve, el voto en blanco allí es algo inútil, algo que no tiene sentido, algo que no significa nada. Incluso según los analistas dicen que lo que están haciendo aquí es dilatar el proceso. Al parecer se están poniendo de acuerdo los 16 magistrados para votar en blanco y así ir ganando tiempo, y con este proceso de dilatación es que el fiscal Barbosa después del 12 de febrero va a dejar como fiscal interina a la fiscal o vicefiscal Marta Mancera, y así ya se puede ir hasta un año en este proceso o en esta votación de voto en blanco, mientras supuestamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia siguen analizando las hojas de vida, porque ahorita ya anunciaron que iban a seguir escuchando a las candidatas cuando ya se presentó esta audiencia. Entonces vamos a ver también qué dice sobre precisamente este proceso de elección, de votación en blanco, qué dice el exfiscal Montealegre, Luis Eduardo Montealegre, porque él va más allá y dice que esto es un golpe blando. No le queda otro camino diferente a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que elegir una candidata. Entonces, ¿cuál es el disenso si no estamos frente a un proceso electoral de un cargo de elección popular? Muy bien. Sobre esta tesis, doctor Montealegre, es decir, no deberían votar en blanco, según la tesis de la fiscal Angélica Monsalve, y seguramente al no votar en blanco aceleraría y definiría el proceso rápidamente. ¿Cuál es su tesis o visión de este punto, doctor Montealegre? Holman, yo veo un tema mucho más de fondo en la no elección de fiscal general de la Nación. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de una categoría política y jurídica muy importante, que es el golpe blando. Y el golpe blando no es otra cosa que utilizar formalmente la justicia para debilitar o tumbar un gobierno elegido popularmente. Ya hemos visto cómo ese golpe blando se utilizó para desestabilizar gobiernos en el Ecuador, gobiernos en Brasil, gobiernos en Argentina. Lo trataron de hacer también con el presidente actual de México. Y creo que en Colombia, desde el mismo momento en que Gustavo Petro asumió la presidencia de la República, se está gestando un golpe blando. Y ese golpe blando es la utilización formal de mecanismos y de formas jurídicas para desestabilizar un gobierno. Y en este caso de la Fiscalía General de la Nación, hemos visto cómo un fiscal general de la Nación con ambiciones desmedidas de poder se convirtió en un líder de la oposición, en otro de los jefes de la oposición colombiana. Después de la opaca figuración de Valdivieso hace muchos años, no habíamos visto en Colombia un fiscal general de la Nación que se convirtiera en jefe de la oposición. Entonces, en Colombia no podemos perder de vista de que hay fuerzas oscuras que quieren desestabilizar el gobierno. Y parte de la desestabilización del gobierno es mantener el estado de cosas de la Fiscalía, específicamente la Fiscalía convertida en un factor de desestabilización de un gobierno, porque está haciéndole el juego a la ultraderecha de Colombia.
Por eso yo sí creo en las palabras del presidente de la República, que denunció desde el año pasado de que hay ciertos sectores de ultraderecha que quieren arrebatarle la potestad constitucional que tiene de ternar a un fiscal general de la nación. A mí me parece que la Corte Suprema de Justicia, con la dilación injustificada en la elección de la nueva fiscal general de la nación, porque hay dilaciones injustificadas, le está haciendo el juego a las fuerzas oscuras que quieren un golpe blando en Colombia, desestabilizar y tumbar al presidente Petro. Y a mí eso me parece muy grave, porque uno de los factores de deslegitimación de la señora Mancera no es solamente las investigaciones por haber favorecido y haber supuestamente colaborado con el narcotráfico en Colombia y organizaciones del narcotráfico, que se le aproxima a un escándalo monumental, según dijo un testigo hoy en la radio colombiana, sino que lo más grave es que la señora Mancera forma parte de una estructura de poder encabezada por Francisco Barbosa y toda su cúpula directiva, que está encargada de lograr la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. No han investigado las denuncias que existen contra Álvaro Uribe por ganga. No han investigado las denuncias que se han presentado por la participación de Álvaro Uribe y muchos otros empresarios en Colombia, por la ayuda a los paramilitares y por el favorecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia. No han llevado hasta sus últimas consecuencias las investigaciones contra grandes sectores de la población colombiana, de empresarios y comerciantes que ayudaron y fomentaron el paramilitarismo en Colombia. Entonces, una de las graves críticas a Barbosa es que tiene una estructura de poder para impedir que se llegue a la verdad en las graves violaciones a los derechos humanos. Esta fiscalía tendió un manto de impunidad, muralla de impunidad, para impedir que avancen estas investigaciones. ¿Y qué sucede? Que con toda sorpresa y como ciudadano me indigna, vemos a una Corte Suprema de Justicia impasible, haciéndole el juego a esas estructuras. No entiendo por qué. Premiando a Francisco Barbosa, que una de sus características es fomentar la impunidad y proteger los delitos cometidos por Álvaro Uribe, y vemos a una Corte impasible premiando a Barbosa, dejando a una señora tan cuestionada como la fiscal Mancera. Me parece que la situación es supremamente grave, y a mí no me parece que exista una coincidencia o más allá de las tesis muy interesantes que plantea la fiscal Monsalve sobre si se puede o no se puede votar en blanco. Ella da unos argumentos poderosos que tendríamos que evaluar con más detenimiento. Desde mi perspectiva, estamos frente a una Corte Suprema de Justicia impasible, que no quiere elegir fiscal general de la nación, y que por esa razón lo que le está haciendo es el juego a fuerzas oscuras que quieren el golpe blanco, desestabilizar el gobierno democráticamente elegido en Colombia de izquierda de Gustavo Petro. Para mí ese es el fondo de lo que sucede en la Corte. Yo sí creo que hay dilaciones injustificadas en la elección del fiscal. Yo no entiendo cómo el presidente de la República elabora la terna hace varios meses, integrada por 3 juristas impecables. La Corte saca una tesis en el sentido de que una vez que ya se han recepcionado y acreditado formalmente los requisitos, no se puede volver a modificar la terna, y ahora, después de que la misma Corte señala las reglas de juego, de que ya no le es posible al presidente cambiar la terna, según la Corte, van a empezar en votaciones indefinidas para perpetuar por meses o quizás por años. Es posible que esta fiscal se quede durante los 2 años y medio que le quedan
Muy al bien, doctor presidente Montalegre. Gustavo Muy Petro bien. y le arrebate la potestad constitucional al presidente eterno Muy bien. fiscal. Esto Muy es bien. muy grave Muy lo bien. que está sucediendo. Muy bien, doctor Montealegre. Grave, delicado lo que acaba de decir el exfiscal Montealegre. Se puede quedar incluso los 2 años de gobierno que le queda al presidente Gustavo Petro, la fiscal Mancera como fiscal interina. Por ahora es vicefiscal, pero el fiscal Barbosa, después del 12 de febrero, la va a dejar a ella como fiscal interina, mientras supuestamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se deciden por cuál de las 3 candidatas que presentó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su terna, por cuál de estas 3 van a votar los magistrados. Y como dijo el exfiscal Montealegre, pues ya no queda más, y coincide con lo que dijo la fiscal Angélica Monsalve, ya no queda más que hacer, que estudiar, que analizar, que indagar a las candidatas, sino que solo queda la votación final. Y en ese proceso pues se pueden ir, en el proceso de votación, si siguen así, se pueden gastar los 2 años votando en blanco y ya no hay nada más que hacer. Ni siquiera el presidente de la República, Gustavo Petro, puede modificar esta terna, puede solicitar que va a cambiar a una, como ya lo hizo, porque ya después de que se comienza ese proceso, que ya lleva varios meses, después desde que se comienza ese proceso, pues ya se pierde la oportunidad de modificar la terna. Incluso acá voy a mostrar algo. Dice, por ejemplo, hablando desde la Corte, también anunciaron que las ternadas cumplen con los requisitos. Ese proceso ya comenzó, ya no se puede modificar la terna, y o sea que ellos tampoco tienen motivos para devolverla, para rechazarla. Entonces acá dice, desde la Corte también anunciaron que las ternadas cumplen con los requisitos para aspirar al cargo de fiscal general de la Nación y publicaron el cronograma que seguirá la sala plena para definir quién estará a la cabeza del ente acusador desde febrero de 2024. Y entonces acá dice que la Corte ya no tiene competencia para devolver terna del fiscal. Incluso ya así demanden esta terna, como ya lo habían demandado. En la misiva, Cadena argumentó que no había razón para devolverla al respecto, y una vez estudiado el asunto, la plenaria determinó que no existe en el ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política para elegir fiscal general de la Nación. Vamos a ver qué dice el artículo 249, capítulo 6 de la Fiscalía General de la Nación. Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Con base a este artículo, el presidente de la República ya hizo su parte, ya cumplió enviando la terna. La terna también cumplió su parte, reuniendo las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Francisco Barbosa no puede ser reelegido. Y el fiscal tiene que cumplir con un periodo de 4 años, la nueva fiscal. Entonces, si se deja a Mancera como fiscal interina durante estos 2 años que le queda al presidente de la República de Colombia, la dejan ahí con la disculpa de que la Corte Suprema de Justicia no se ha puesto de acuerdo, pero como al parecer se están exponiendo de acuerdos para votar en blanco, pero no se ponen de acuerdo para votar por una de la terna. Si se llevan en ese proceso de dilación o de mamadera de gallo, como dicen en la costa, o de vaciladera, como lo percibe el pueblo colombiano, pues
aquí la indignación de los ciudadanos ya está rebosando la copa, ya se llenó la copa y por eso es que se está programando un plantón en las puertas de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. Además tenemos la opinión de Gustavo Bolívar, el escritor, ex senador de la República de Colombia por el Pacto Histórico. Dijo: Duque presentó la terna para fiscal un 3 de diciembre, Barbosa fue elegido el 29 de enero, es decir, para escoger al peor fiscal de la historia de Colombia, la Corte Suprema de Justicia solo tardó 59 días. Para elegir su reemplazo de una terna de lujo entregada por Petro el 2 de agosto con 3 mujeres con amplia experiencia en la rama, experiencia que no tenía Barbosa, llevan más de 150 días. Dato mata relato. Cambio también tituló: Ternadas para fiscal tendrán nuevas reuniones privadas con magistrados de la Corte Suprema. Solo faltaba eso porque ya habíamos visto las reuniones públicas en unas audiencias que fueron emitidas en vivo, en directo, en redes sociales de la Corte Suprema de Justicia. Y pues ahora dicen que les faltaba a las ternadas para fiscal reuniones privadas con los magistrados de la Corte Suprema. Apague y vámonos. Bueno, y por esto y muchos motivos más es que se llenó la copa de la indignación en Colombia. Colombianas y colombianos ya están preparados para salir este próximo 8 de febrero del 2024 a este plantón. Es la invitación que están haciendo varios ciudadanos en redes sociales reclamándole a la Corte Suprema de Justicia la elección de la fiscal general de la Nación ya. Ahí está la invitación en la calle 12, número 765 de Bogotá, Colombia, Palacio de Justicia, 8:30. Elección de fiscal ya, numeral Corte elige fiscal ya. Y acá también David Rosso dice: hoy la tarea es compartir esta infografía hasta que llegue al último rincón de Colombia. Están advertidos Corte Suprema de Justicia, movilización nacional, elección fiscal ya, numeral 8F. El periodista alternativo e independiente Gonzalo Guillén hace un llamado, una invitación a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación a que se unan a este paro nacional. Invito a la inmensa mayoría de funcionarios decentes de la Fiscalía, pero apabullados por el AMPA, a entrar en un cese indefinido de actividades hasta que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva Fiscal General de la Nación. Este tipo de protesta es absolutamente lícito y esta vez más útil que nunca, así que ya lo saben, esto no es presión, no es nada que vaya en contra de la ley ni en contra de la Constitución. Estamos amparados por el derecho a la protesta, por el derecho a la libertad de expresión. Cristian, un caricaturista, deja esta imagen, la caricatura del día: el fiscal Francisco Barbosa sentado encima de la Fiscalía General de la Nación con el brazalete del Centro Democrático, pisoteando a la justicia, ayudándole a la vicefiscal Marta Mancera para que lo reemplace. Y además Marta Mancera parece apoyada o encima de una tortuga que representa a la Corte Suprema en ese plan tortuga de dilatación del proceso de la elección de la Fiscal General de la Nación. El fiscal Francisco Barbosa tiene una vara de pescar con una manzana que dice favores. Ya ustedes sabrán y entenderán por qué. Y acá dice: tremenda caricatura del lampón fiscal Francisco Barbosa y de la miércoles de la Fiscalía General de la Nación. Una caricatura que muestra el sanitario de la Fiscalía General de la Nación. Ahí se puede ver al fiscal Francisco Barbosa, al copete, que está metido ahí en esa taza del baño. Negarse a elegir nueva fiscal es como negarse a cambiar el agua de este sanitario. Y Luz M. Caro hace la invitación: a esto respondemos con contundencia. Febrero 8, 8:30 de la mañana, plantón en la Corte Suprema de Justicia. Elección fiscal ya. Con esta invitación nos despedimos aquí en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Quien les habla, Cristian, se despide y les agradece por darle me gusta a este video, por compartir esta importante información. Nos vemos en otro video a continuación por este mismo canal.
canal. Chao.